Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Qué gusto poder estar junto a usted en este día. Y como siempre les digo, compartiendo este tiempo de la obra misionera en Argentina y desde Argentina hacia todo el mundo. Y por gracia de Dios, hoy estamos desde los Estados Unidos. Desde la ciudad de Dallas, en Texas, lo tenemos al pastor Rudy Girón. ¿Qué tal, pastor? Dios le bendiga. Muy bien, querido hermano Carlos, aquí estamos contentos de poder estar en contacto con la querida iglesia y el pueblo argentino. Es un gozo saludarles a todos, amigos y hermanos que siempre están en nuestro corazón. Sí, sabemos de su hermoso trabajo en la obra misionera y quisiera en este día pedirle que nos ayude a ampliar la visión de la movilización misionera. ¿De qué manera debemos poner los fundamentos para hacer nuestro trabajo con excelencia? Recuerdo del programa anterior en donde nos habló de su experiencia en Rusia, en España y en algunos otros lugares donde le ha tocado trabajar. ¿Cómo fueron aquellos comienzos? Básicamente yo empecé a involucrarme cuando el movimiento Comibam se iniciaba en 1985. Fui invitado por una persona que yo conocía de nombre Luis Bush a una reunión en un restaurante y yo empezaba mi pastorado. Fue interesante, apenas llegaba a esta iglesia y realmente llamaron al pastor que era antes, pero dijeron, no, el pastor ahora es Rudy Girón, pues que venga Rudy Girón. Y allí me conocí con Luis Bush. Y obviamente, si conocemos los que conocemos a Luis Bush, cuando mira a alguien que tiene, según el potencial, le pone el ojo y no lo deja hasta que lo ha involucrado. Y Luis Bush dijo, aquí está alguien que lo voy a involucrar. Era pastor, es un arquitecto y es pentecostal. Tres combinaciones que él vio buenas. Y en 1985 yo me involucré con el movimiento misionero. Fui por primera vez a una reunión en el fin del, creo que fue noviembre o octubre del 85 en San Pablo, Brasil, y ahí empecé a conocer Comibam y desde entonces estoy involucrado. Estamos hablando prácticamente de por lo menos 36 años de estar involucrado en el movimiento misionero. Y yo era un pastor que empecé a entender la visión misionera en esa nueva realidad de un continente que ha sido receptor y ahora quiere verse como enviador, y así empezó la visión. Bueno, 36 años no es poco. Y por cierto, muy interesante. Un tiempo donde seguramente pudo absorber mucha experiencia. Ahora, recuerdo que también nos decía que estaba haciéndose cargo de una iglesia en donde está actualmente residiendo, allí en Dallas, y que su hija le decía en aquel momento que ahora usted iba a mirar la perspectiva de la obra misionera del lado del pastor. Qué desafío, ¿verdad? Bueno, vamos a ir hablando por partes, pero realmente cuando empecé hace 36 años, yo era pastor, pero empezaba a entender y realmente yo fui movilizado y eventualmente al involucrarme en Comibam, Dios va poniendo hitos que son marcados y Comibam 87 marcó para mí un inicio diferente y mi visión se extendió. Y yo recuerdo que traté de involucrar a la iglesia, en una iglesia en un área urbana, pero con gente de clase media baja, clase media, gente que poco sabía de misiones. Y me tomó 3 años más o menos sembrar la visión. Cuando yo me fui, interesante, la iglesia tomó la visión misionera. Fue para mí una lección. Yo gasté 3 años involucrándolas, no veía que estaba la visión. Pero el pastor que vino logró continuar y la iglesia se convirtió en una iglesia misionera. Pero luego pasaron 30 años. Yo salí de ese pastorado, trabajé en la educación, en el liderazgo de Comibam Internacional, luego fuimos 10 años a Rusia, regresamos 3 años a Estados Unidos en educación, luego 10 años a España. Y al salir de España, Dios puso en mi corazón, yo soy pastor de corazón y sentí el deseo y había la oportunidad de tomar otros ministerios,
Pero eso que mi hija me dijo, había esta iglesia, una iglesia pequeña con un proyecto grande que estaba disponible y que había necesidad de apoyarla. Y así, casi sin desearlo, cuando orábamos, la dirección de Dios era venir acá. Y en el mes de octubre del 2018 llegamos aquí a Dallas. El pastor que salía literalmente presentó su renuncia en mediados de noviembre. Y a partir de ese momento yo empecé, le dije a los hermanos, yo los voy a acompañar, ustedes escogen su pastor, yo no voy a quedar de pastor. Yo voy a acompañarles en el proceso. En enero, inicios, ellos decidieron por unanimidad invitarme para ser el pastor. Y empezó una aventura. Y lo que mi hija me dijo me resonó mucho. Es una cosa a movilizar y yo recuerdo arengando a los pastores las frases que seguramente tú conoces, hermano, que una que creo que Edison la lanzó y era: el pastor es la clave o el clavo de las misiones. Y yo, por otro lado, hablando de la intercesión como la base, el fundamento de las misiones, la forma más efectiva de hacer misiones es la intercesión y más barata. Y Federico con el complejo de Langos, que éramos 3 movilizadores. Federico pastor, Edison pastor, yo también pastor, pero habíamos dejado el pastorado de alguna manera. Y regresar a una iglesia hispana, muy interesante, hermano. A diferencia de la iglesia que yo pastoreaba en Guatemala, que tiene una sola cultura, la cultura guatemalteca de cierto nivel, aquí vine a una iglesia pequeña hispana donde un 60%, 50% son hermanos indocumentados, mexicanos, salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, hay méxico-americanos, segunda generación, todo un panorama distinto. Y yo empecé a experimentar lo que significa tratar de pasar la visión misionera a una iglesia hispana en los Estados Unidos. Algo totalmente diferente a esa experiencia de ser un misionero y un líder de misiones. Ahora permítame, usted me dio pie a preguntarle algo que mencionó. Le llevó 3 años plantar la misión en una iglesia que no sabía mucho de misiones. Y después de esos 3 años, cuando le tocó salir del pastorado, recién allí vio los resultados. ¿Es así? Hermano, cuando esos 3 años que pasaron fue un desafío porque uno tiene que tomar en cuenta el tipo de iglesia. Hay iglesias que tienen gente de clase media, media alta, gente que viaja al mundo, que tiene la noción del mundo, pero cuando tú te mueves en una iglesia donde la gente no ha viajado, sea pobre o sea rica como sea, pero no ha viajado, su mundo es su barrio, es su ciudad, y algunos ni siquiera conocen el resto del país. Y entonces es muy difícil mover en la mente de ellos lo que significa orar por el mundo. Y cuando yo estaba pensando en la experiencia que tuve, a mí me invitó Louis Bush a una reunión de intercesión. Entonces yo empecé a compartir con la iglesia, formé grupos de intercesión siguiendo el modelo. Pero yo recuerdo que los hermanos empezaban, por ejemplo, a hablar de los grupos no alcanzados en África, en Asia. Era un mundo distinto, entonces hay que usar mucha gráfica, mucho mapa. Y claro, hay gente que tiene educación y tiene formación geográfica, etcétera, pero su mentalidad no se ha movido. Y entonces eso toma tiempo, el cambio de mentalidad. Y porque a veces nosotros pensamos que es así de la noche a la mañana. De pronto la gente empieza a captar la visión. Y entonces yo recuerdo que empecé a predicarle, porque yo mismo, hermano, yo hice una maestría en divinidades antes de ir a esa iglesia y había hecho una exégesis de Mateo 28, 19, pero te digo la verdad, de visión misionera absolutamente nada. Sabía de los verbos, los tiempos verbales, que si ir y hacer discípulos era un participio o era un imperativo, que si esto y que el otro, todo lo que se habla en exégesis, pero de visión misionera, nada. Y el entrar en contacto con la intercesión y con este grupo de intercesión abrió mi mente y empecé a ver en la Biblia el modelo misionero. Abraham, el libro de Éxodo, todos los profetas, el libro de los Salmos.
esos elementos me impactaron. Luego llegar al Nuevo Testamento, por supuesto, mezclado con orar directamente por pueblos no alcanzados, memorizar versos que Louis Bush nos llevó a la memorización, cosas que a veces hemos perdido, hermano. Yo veo muchos movilizadores que vienen de una experiencia, por ejemplo, de que fueron al barco Logos, por ejemplo, o que fueron una experiencia corta. Entonces, vienen a su iglesia con una visión distinta, pero cuando tú eres un pastor y te das cuenta que la gente no lo está captando, aunque tú lo estás diciendo, no lo capta. Y va un año, y va un segundo año, y un tercer año, y en eso el Señor me saca a mí de la iglesia porque me lleva a otro ministerio, y cuando yo salgo, el pastor que estaba, que quedó, que era un discípulo mío por un año, estuvo bajo mi discipulado, él captó, y él siguió con la iglesia, y al año y medio más o menos yo supe que ya tuvieron su conferencia misionera, adoptaron a un misionero, a mí no, yo era misionero ya, y hasta después me adoptaron a mí, pero fue interesante ver ese desarrollo y la paciencia que hay que tener para transformar la mentalidad de la gente. Sí, es verdad. Yo estaba pensando mientras nos hablaba de que la gente dentro de la iglesia viene con sus necesidades propias. Tal vez el pastor o los líderes tienen la visión misionera, pero la gente viene con otra problemática y quiere solucionar su problema. Pide oración por su enfermedad, por su economía, por tantas cosas de la vida diaria, y todo esto de la misión medio como que no lo entiende demasiado, ¿no es cierto? Ese es precisamente, hermano, y se relaciona mucho ahora esta segunda experiencia. Realmente la primera experiencia me dejó a mí claro de que regresando yo después, cuando empecé hace 30 y tantos, 31 años más o menos, o 36 años, porque yo estaba de pastor en ese tiempo, era distinto porque yo no tenía visión misionera. Pero ahora al venir a la iglesia, yo soy un misionero. O sea, Edison Queiroz decía, Rudy, si a nosotros nos sacan sangre, el ADN que va a encontrar en misiones está ahí metido en uno. Pero, ¿cómo expresárselo a la iglesia? Y yo estuve meditando mucho en las palabras de mi hija fueron muy, muy fuertes para mí. Ahora vas a saber lo que es promover misiones desde la iglesia local. Y observando yo a la iglesia, a los miembros, su concepto de misiones era muy diferente a lo que yo después de 30 años de haber estado en misiones, movilizando, siendo misionero, traía. Entonces, requiere un ajuste, una paciencia, una sabiduría para que Dios pueda hacer un proceso de transformación. Realmente muy interesante todo lo que nos está comentando. Le propongo que hagamos un breve intermedio musical y volvemos con esta hermosa charla. Me parece fabuloso. Espérenos, ya volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. garza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. En el cielo hay un clamor que no se detiene. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá? En la tierra, la creación aguarda que los hijos se den a conocer. Más de 25 millones de refugiados en el mundo. 8.500 niños mueren a diario a causa de la desnutrición. Miles de personas deciden suicidarse. El tráfico de personas se ha hecho más frecuente. Miles son esclavizados. La violencia, los abusos y el maltrato son moneda corriente en muchas sociedades. Los conflictos, las guerras y las catástrofes dejan viudas y huérfanos a la merced de este mundo sin ninguna clase de protección.
Aún hay muchísimos pueblos no alcanzados que necesitan conocer a Jesús. Llegó tu hora de ser enviado. La generación emergente de Latinoamérica está lista para responder. Aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Here I am, send me. Eisme aquí, Envíame. aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Y vos? ¿Estás listo? Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos con el pastor Rudy Girón desde Dallas, Texas, y en el bloque anterior nos habló de su experiencia en diferentes países del mundo. Y como decíamos, ahora está en una iglesia local allí en la ciudad de Dallas. ¿Cómo son sus tiempos en este momento? Hermano, cuando hablamos de la experiencia de 30 años atrás, hoy día en Dallas, Texas, yo he pasado por 2 experiencias misioneras, una década en Rusia, una década en España, una década movilizando en Comibam, y uno llega a la iglesia y uno trae misiones, está dentro de uno, pero la gente está en otro mundo. La misión es para mi iglesia, era ir a mi país de donde yo vengo, porque muchos vienen de países de América Latina y tenemos un segmento que ha nacido acá. Entonces, para ellos hacer misiones era regresar a mi país y hablar a mi gente, a mis familiares, pero sacarlos de esa esfera, o no sacarlos, sino ampliar su visión. Yo estaba consciente desde que llegué, primero, no hablarles de quién soy, de qué he hecho, les di a conocer un poco, pero poco a poco he ido en un proceso de soltarles las experiencias misioneras. Y una de las cosas que siempre tuve claro es que la gente va a captar misiones cuando empieza a orar por misiones. Hermanos, yo quiero decirle a los movilizadores, no pretendamos mover el corazón de la gente solo con un mensaje, porque nosotros somos predicadores. Yo he estado en el continente movilizando y predicando mensajes que yo sé que la gente llora, está dispuesta, chicos que dicen me voy. Pero la transformación de la mentalidad es un proceso que empieza con la oración y la palabra. Son 2 cosas que yo he hecho. Entonces, muy intencionalmente, nosotros tenemos los días viernes un culto que le llamamos de oración, adoración y palabra. Y dedicamos, cuando estaban los cultos presenciales, dedicábamos media hora, casi 45 minutos a orar. Un segmento de esa oración. Yo empecé a introducir orar por las naciones. Cuando vino la pandemia, que llevaba apenas ya un año, tuvimos que movernos a la virtualidad. Y en el culto del día viernes, que tenemos estudio bíblico, siempre tenemos 15 minutos de oración. Hermano, he ido introduciendo y tenemos unas reuniones de oración los días miércoles, 1 hora al mediodía, en casi todos los segmentos. Yo agarro al pueblo orando y viajamos, literalmente, hermano. Yo empiezo a orar desde Canadá, voy por toda Centroamérica, los países andinos, el Cono Sur, Brasil, el Caribe, Europa, Europa del Este, Europa Central, Europa Occidental, Europa del Sur, paso a África, luego me voy al Medio Oriente, Asia, Lejano Oriente. Literalmente, hermano, los hermanos están oyendo, y no lo he hecho una vez. Llevo 1 año y medio orando así, insistentemente. En el tema del mundo. Y un día yo me sorprendí, hermano, con mucho gozo. Uno de los miembros de la iglesia, que yo no esperaba, cuando a él le tocó tomar el segmento que normalmente yo tomo, empezó a orar por las naciones. Me dio tanta alegría, hermano, porque el hermano empezó, igual que el pastor, orando por el norte de América, por el centro, por el sur, se fue al Caribe, y yo dije, ya, entró, él estaba orando por eso, y otros hermanos también. Y eso me dio a mí la pauta de que la gente estaba ya en eso, empiezan a orar. Y eso es muy importante, hermano. ¿Sabe, pastor? También pasa que los movilizadores misioneros le hablamos a los pastores en términos que muchas veces desconocen. El pastor tiene la realidad del lugar, conoce a la gente del lugar, pero esto de apoyar a un misionero que tal vez conoce poco, no sabe bien el trabajo que hace, eso muchas veces no lo motiva demasiado.
Exactamente. Y una cosa interesante, hermano, que también acompaña a la intercesión es la palabra. Yo muy intencionalmente he empezado a hablar del tema de la interculturalidad. Les digo, hermanos, nosotros no somos aquí, hay guatemaltecos, es solo yo, están puertorriqueños, dominicanos, hay mexicanos, etcétera, pero somos uno en Cristo. Y les he definido el tema de la interculturalidad. Y poco a poco, en cada mensaje voy siempre metiendo el tema de alcanzar a aquellos que no han conocido al Señor. Y ha sido un trabajo de ir sembrando en el corazón de ellos. Eventualmente hemos empezado, hermanos, durante la pandemia, al inicio de la pandemia, vino una pareja de misioneros trabajando en el norte de España, en el País Vasco. Yo les dije, muchachos, quiero que vengan, que presenten su testimonio. Y yo le dije, iglesia, vamos a adoptar a esta familia. Oramos por ellos, los niños oraron por los niños, las damas por la hermana y los caballeros por el hermano. Y se fueron. Y empezamos a apoyarlos financieramente. Una misionera que estuvo muchos años en el norte de África y por un cáncer regresó, está aquí con nosotros, vive en la ciudad, la hemos traído, la sostenemos también a ella. 2 misioneros. Y luego vino otra oportunidad, una chica de aquí de Dallas que fue de misionera a Polonia, la adoptamos en un culto especial. Y hermano, ha sido increíble. Y hace 2 domingos, el domingo antes del que pasó, hermano, adoptamos a una pareja trabajando en el sureste asiático, alcanzando a una isla donde hay 200,000 personas, ni una sola iglesia, un pueblo totalmente no alcanzado, y la iglesia los ha adoptado financieramente. En el tiempo de la pandemia, básicamente tenemos 4 misioneros que estamos apoyando. Y todo ha sido fruto de la oración y el consejo. Nosotros tenemos la obligación de dar diezmos de diezmos y las ofrendas y otros ingresos que la iglesia tiene no se tocaban. Hemos empezado a tomar el diezmo de esas ofrendas y de los ingresos extras que tenemos para misiones. Y ha ido creciendo un fondo y cada vez estamos teniendo la capacidad, pero ahora la gente entiende por qué lo está haciendo. Y algo muy interesante, hermano, que ya hay hermanos que empiezan a dar directamente ofrenda donde dice misiones. Eso me da a mí mucho gozo, porque yo no he pedido ofrenda para misiones. Pero la gente empieza a dar. Y entonces es un proceso. Claro. Pastor, estamos cerrando ya nuestro programa del día de hoy y me gustaría que nos dejara una reflexión, una palabra motivacional, porque puede ser que en estos momentos nos estén escuchando personas que no tienen idea de lo que estamos hablando sobre obra misionera. Es un buen momento para sugerirles sobre el legado que el Señor nos dejó como iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál sería su reflexión? Hermano, yo creo que el mensaje es la iglesia nació misionera. Y hacer que una iglesia pueda entender su misión como parte del reino de Dios y del proyecto de Dios para alcanzar al mundo es un proceso. Y yo quiero decirle a los pastores que me escuchan, no hay cosa más hermosa. Hemos visto, nuestra iglesia tiene 110 miembros y hemos pasado la pandemia, hermano, en una victoria tremenda. Nuestros diezmos no bajaron, sino incrementaron. Nuestras ofrendas no bajaron, sino incrementaron. Hemos adoptado 4 misioneros y yo veo que lo que yo predicaba muchas veces en movilización, si la iglesia hace misiones, Dios va a bendecir a la iglesia. Lo estamos viendo y la gente lo está viendo y dice, qué tremendo. No es asunto de imposición, no es una nueva moda, no es un programa. Misiones es parte del ADN de la iglesia. Una iglesia que no hace misiones está perdiendo la esencia de su razón. El gran teólogo puertorriqueño que murió, Orlando Costa, decía, la madre de la teología es la misión, porque hubo una misión antes de cualquier cosa, una comisión cultural, una misión que Dios encomendó, y el Señor Jesucristo nos encomendó con eso. Y yo quiero animar a los compañeros pastores, que en oración digamos, Señor, abre mi mente. No es, si el pastor lo capta y puede pasarlo a su congregación, eso va a transformar su iglesia. Va a ser una iglesia abierta a dar, a apoyar. Y yo quiero decirle esto a los hermanos. Hemos visto un incremento en la generosidad. Ha sido interesante, hermano.
yo diría que más de $5,000, casi $6,000 en el tiempo de pandemia se han dado para apoyar familias que han estado con COVID, para apoyar a otras personas. Hemos enviado algunas ayudas, no solamente hablando de misiones hasta lo último de la tierra, sino misión integral, el deseo de la gente de apoyar. Y muchas veces uno como pastor dice, no, es que me da miedo porque si la gente da para misiones van a dejar de diezmar. Esa es una mentira, realmente es algo infundado. Si nosotros permitimos que la gente siembre para misiones, Dios bendice a la iglesia de una manera especial. Así que yo quiero animar a los compañeros ministros, pastores, y también animar a los movilizadores. Oremos al Señor que nos dé sabiduría y el cuidado para tratar con las iglesias, sabiendo que toma tiempo y es un proceso que el Espíritu Santo realiza, porque el Espíritu Santo es misionero. Bueno, muy claro, doctor Rudy Girón. Damos gracias al Señor que en su sabiduría podemos alcanzar la gracia a través del Espíritu Santo para realizar todas estas cosas que hemos mencionado en este día. Muchas gracias por su tiempo. Será un placer. Gracias, mi hermano. No es la primera vez que estamos tocando estos temas, sin embargo, cuando más lo profundizamos, mayor revelación el Señor nos da. Espero que le haya sido de utilidad los temas que hemos abordado en este día. Y recuerden que Jesucristo es la suprema revelación de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, y es precisamente la gracia de Dios la que gobierna y fortalece el vivir del cristiano. De gracia recibimos la salvación y por su gracia lo llevamos al mundo entero. Y reflexione que realmente somos salvos porque el Padre envió a su Hijo y esta gracia maravillosa todos los días puede estar en tu vida si te atreves a creer y a ser un embajador para Jesucristo. Dios te bendiga en este día, que el Espíritu Santo te cubra y te cobije para la gloria de su nombre. Dios te bendiga.